Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Oigo la rúbrica y me siento fortalecida y espero que usted también. Por supuesto, prepárese. En este 21 de junio, fíjese, acuérdese bien, 21 de junio del año 2023, usted y yo vamos a realizar juntos una aventura absolutamente extraordinaria. Vamos a ascender 8,848 metros. O sea que vamos a conquistar la cumbre del Everest. Justamente como acaban de hacerlo, cosa que nos llena de orgullo, dos mexicanos excepcionales. Don Andrés Pérez Martínez, encantada, y el joven Andrés Pérez Mayar. Ahora, ¿cómo te digo para no confundirte con tu papá? Me puedes decir Andy, así me ha dicho mi papá toda la vida. Pues y Andy, si no pues, te me ha molesta, dicho. Andy. Va. Estos dos deportistas extraordinarios ya están haciendo historia en el montañismo mexicano realmente. Primero, es la primera vez que padre e hijo realizan este ascenso, que es extraordinario. Y segundo, me parece importante, nunca se había visto que dos personas de tan distinta cronología, Andy de 19 años, su papá de 55, hicieran una tarea al mismo tiempo y al mismo ritmo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y comprenderán que estamos llenos, absolutamente llenos de curiosidad. ¿Cómo se organizaron, cómo se organiza un viaje al Everest? Bien, Cristina, primero un honor estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias. Sí, Gracias. muchísimas gracias por la invitación. Gracias. De verdad. Sí, bueno, se organiza con mucho tiempo de anticipación, obviamente. ¿Cuánto tiempo? Idealmente, por lo menos 6 meses. Quienes ya estamos en el montañismo, con 6 meses tienes, aunque empiezas a seleccionar la empresa que te va a conducir la expedición, idealmente una empresa nepalí, desde quizá un año antes empiezas a ver cuál es la empresa que te va a apoyar y una vez que ya decides sobre cuál, nosotros hicimos una investigación y decidimos sobre una en particular, que por cierto es la más grande del mundo, tiene 3 helicópteros y tiene una capacidad de llevar a... Los helicópteros ahí empiezan a ser un problema grave, ¿no? Y visto desde otro punto de vista, son una fortuna, porque gracias a los helicópteros hoy, muchísima gente ya no pierde la vida o no pierde, en caso de congelamientos, los dedos, los pies, en fin, hoy son una fuente de salvación los helicópteros. Hay un tráfico brutal para bajar a la gente del campo 2 a campo base cuando están en malas condiciones. Entonces yo lo veo como una fortuna. Claro, fue un accidente lo que sucedió hace poco, Sí, pero fue algo aislado. Pocas semanas después de que ustedes estuvieron ahí. Así es. Entonces, bueno, seleccionas la empresa, obviamente te preparas físicamente muchísimo, desde el punto de vista de fuerza y de condición física, tienes que llevar muy bien preparado. Obviamente se supone que ya traes una experiencia en montaña muy importante, desarrollando técnicas en hielo, nieve y roca. Bueno, hay que decir que Andy ascendió el Kilimanjaro a los 13 años de edad, que no es poca cosa realmente. Tengo entendido que son 3 volcanes realmente los que forman el Kilimanjaro, ¿es así? El cráter es uno y sé que está el Mount Kenya, que es otro volcán, el Kilimanjaro y otro que no me sé el nombre. ¿Subiste solo? Subí, la expedición fue con mi papá y íbamos subiendo juntos, nos preparamos juntos y un campamento antes del más alto, fue el tercer campamento, mi papá se empezó en el cuarto, mi papá se empezó a sentir un poco mal, le empezó a dar un poco mal de altura en la noche y a la mañana siguiente ya se sentía terrible, ya tratamos de subir al campamento 5 y ya no... pues a veces la altura te juega mal y ya no avanzaba. Yo me seguí con el grupo y de repente volteo y mi papá está un puntito hasta allá. Entonces me regreso con él y le digo, ¿qué onda? Y me dice, no, pues es que no, como que no jala la máquina. A veces pasa que te pega mal la altura y pues, simplemente tu cuerpo deja de funcionar como debe. Entonces yo le agarré sus cosas, agarré su mochila y lo ayudé. Estamos viendo ahí. Qué maravilla, ¿no? Sí. Sí, ahí lo ayudé a subir hacia el siguiente campamento para que él pudiera bajar y yo me seguí solo a la cumbre. Sí. Eso debe ser una experiencia maravillosa. Esta, desde luego, yo pienso que es incomparable, pero en fin, ustedes son los que nos van a contar la historia. Ya tienes la empresa, ya tienes todo. Debes pedir un permiso, debes pagar por ese permiso. No sé si tienen que hacer algún tipo de examen médico para garantizar que están en condiciones de subir.
Sí, la empresa con la que vas te pide una especie de currículum de lo que has hecho para ver si te acepta o no. Entonces nosotros se los mandamos y lo aceptaron porque el Alpamayo, una montaña en Perú, que es una montaña que al final tiene una pared de 600 metros de hielo, es ya una gran montaña, es una montaña en la que solo, digamos... Hermosísima, ¿no? Hermosa, Dicen la que es más la más bonita. hermosa del mundo. No, Así es. impresionante. Sí, entonces con ese antecedente y con todas las que habíamos subido nos aceptaron y una vez que ya formas parte, digamos, de sus clientes, ellos te gestionan el permiso. Entonces te incluyen la gestión del permiso más pues los porteadores, la comida, o sea, los cocineros, el O sea, te Sherpa. resuelven absolutamente todo. Así es, sí. Ustedes habían planeado este viaje durante mucho tiempo. Sí. ¿Por qué razón? Pues nos encanta la montaña, para nosotros es un estilo de vida, salirte de la rutina, de la civilización, ver la naturaleza en su máxima expresión, convivir en otra dimensión con quienes estás, en este caso con mi hijo, con quien vayamos. Entonces es maravilloso. Y después de subir muchas montañas dijimos, bajando el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental, subamos el Everest en 2023 a 4 años de distancia. Y entonces marcamos una ruta de ascensos en diferentes países, en montañas importantes, para llegar al Everest justamente este año, muy fortalecidos, con muy buena preparación para poder hacerle frente al Everest. Salen de viaje, salen de una ciudad de donde salen todos los excursionistas que van al Himalaya, que van al Everest. Así es, Katmandú. Sí. Sí. De ahí salimos de Katmandú Al Lukla, ¿no? a Lukla, que es, dicen, el aeropuerto más peligroso del mundo porque Sí. está en una montaña. Sí. Y nada más entran... Y está rodeada de picos, además. Rodeado de picos y el aterrizaje no es plano, está en una pendiente, entonces tienen que bajar y como aterrizar para arriba. Entonces ahí Debe ser bastante emocionante, Andy. Y ese Sí. vuelo es increíble porque vas volando con todos los Himalayas aquí, esta cadena de montañas Maravilloso. de Asia, increíble, increíble. Y una vez que aterrizas ahí, que es el último lugar en donde puede llegar un avión rumbo al Everest, empieza una caminata espectacular que le llaman el trekking a campo base del Everest, que son 65 kilómetros, que vas desde los 2.500 más o menos. De hecho, bajas un poquito a casi 2.000 y luego vas subiendo hasta 5.500, que es la altura del campamento base. Y ahí vas recorriendo todo a través de senderos, no hay coches, o sea, vas en las montañas, pasando de bosques y de comunidades pequeñitas, cada vez menos, vas perdiendo civilización en la medida que avanzas, hasta que llegas ya a la parte de rocas, nieve, hielo, que es justamente la última parte, sobre todo cuando ya llegas a campo base. Tengo entendido que en los 8,000 metros tuvieron que separarse por falta de oxígeno en tu tanque. Me gustaría saber a qué altura empieza a cambiar la naturaleza. Empezamos a ver otro tipo de vegetación o que desaparece, las aves, por ejemplo. Sí, pues todo el tiempo, cada metro casi va cambiando. Desde el trekking que empieza a 2000, tienes un bosque súper verde, lleno de flora y de fauna, y conforme vas subiendo ya a los 3000, los árboles empiezan a ser un poco más chaparros, empieza a haber pastizales y no tantas flores. Y luego ya a los 4500, que fue en un pueblito Dingboche, dejan de haber árboles. Ya no hay árboles, puros planicies, de roca y pastizales increíbles, y las montañas arriba con hielo en sus Es una picos. experiencia fascinante. Usted seguramente está lleno de curiosidad. Querrá saber, por ejemplo, lo que a mí me interesa mucho, los rumores, el sonido. Es maravilloso, hay muchísimo viento, porque justamente como ya no hay árboles y... No hay nada lo frena. Exactamente, son como, le llaman quebradas, son como corredores de viento entre una parte de las montañas y la otra. Entonces son valles o quebradas que le llaman, y por ahí corre el viento delicioso, ¿no? Hay que estar bien protegido, muy frío. Ahorita vamos a hablar del equipo justamente. Pero el viento es fenomenal, se oye divino. Entonces, ya cuando estás en el campo base, escuchas muchísimas avalanchas. Al principio te da medio terror cuando estás, sobre todo en la noche, porque durante el día hay ruido, finalmente platicas o los helicópteros, pero la noche que ya estás en tu tienda oyes unos ruidos tremendos de las avalanchas
y nada más te persinas de que no te vaya a ¿Cómo es llegar. la noche ahí? La noche es muy fría. En el día estás muy calientito adentro de tu tienda, como que hace un efecto invernadero adentro de la tienda. De repente se apaga se va el sol y se pone un frío, llegas a menos 15 grados y entonces estás Abajo, nada en más campo así base. en campo base. Menos 15 grados en tu sleeping bag sin moverte. Yo tenía mi gorro hasta acá, que me tapaba los ojos, y mi cuellera hasta la nariz, o sea, todo tapado. Y así duermes inmóvil. Conforme vas ascendiendo, va cambiando la naturaleza. ¿Cómo va cambiando tu organismo, tu capacidad de percepción? Pues justamente el gran reto del Everest para los alpinistas es aclimatarte y justamente ir subiendo poco a poco para que se adapte tu cuerpo a la altura. De otra forma puedes sufrir un edema pulmonar o cerebral o te da básicamente mal de montaña. Entonces hay que subir poco a poco y la primera noche que duermes en campo 1, que estás a 6100, o en el campo 2, que estás a 6700, es horrible, la verdad. Y eso que nosotros hicimos una montaña de aclimatación, el Lobuche a 6100, ya habíamos aclimatado, pero no habíamos dormido a esa altura. Entonces te da entre tos, mocos, dolor de cabeza. No habías dormido, pero yo tengo que hacer un corte, descansas un ratito y regresamos enseguida. Perfecto. Duerme rico. Ahorita regresamos. Qué bueno, qué maravilla que ya están llegando sus llamadas, pero antes de leerlas, quiero mandarle un saludo a don Arturo Mellar y a la señora Elsa Martínez. Deben ustedes estar maravillados con lo que hacen estas dos personas que nos acompañan hoy y que para ustedes pues son, no sé, la familia. Los deben ver normal. Estábamos conversando, pero déjame ver qué dicen. Brenda Chávez López, felicidades, qué invitados, no hay palabras. Señora Pacheco, felicidades por esta experiencia maravillosa. Jaime Paredes, gracias por esta conversación que inspira a muchos seres humanos a encontrar nuestro propósito y nuestra pasión. Saludos desde Michigan, desde allá siempre nos hablan. Yo le decía a Andy que yo creo que debe ser muy impresionante vivir esa experiencia, entre otras porque por una parte te sientes como un ser insignificante en medio de la naturaleza, de la majestad de la naturaleza. Y por otro me decías tú algo muy importante, también te sientes poderoso, te sientes mejor. Así es, así es. Yo me acuerdo, hablando de eso, cuando estaba bajando ya después de la cumbre y cuando bajamos, mi Sherpa, que es mi compañero de escalada, y yo, estábamos solos, bajamos de noche, bueno, en el atardecer y luego ya de noche, y estábamos solos, no había absolutamente nadie, no había nada de viento, estaba silencioso, así, no se escuchaba nada más que nuestros pasos y nuestra respiración. Y me acuerdo de justo en el atardecer voltear para atrás y se ve el Everest y luego se ve el Lhotse y el Nuptse, unas montañas que son desde donde estaba yo hasta arriba, son 2.500 metros de desnivel, que no lo puedes, es muy difícil de dimensionar, pero te sientes así chiquitito, intimidado, pero luego piensas, yo estuve ahí, yo subí hasta allá, entonces te sientes también como También muy me motivado. dijiste en el corte algo que me encantó, las estrellas se ven maravillosas. Sí, en la noche las estrellas, es un cielo estrellado al 100%. Se ve la Vía Láctea, la galaxia, casi todas las noches. Estrellas a donde estés volteando, está casi blanco el cielo, ya no se ve negro. Estrellado. Realmente te humilda. Pues yo creo que es una experiencia única absolutamente en todos sentidos. Tiene muchos riesgos, los pone a prueba. Ahora, esta prueba es tremenda para ustedes. Sí, la verdad es que es una exigencia física impresionante, Sí. que de hecho, ya después de que lo reflexionas, no sabes de dónde sacaste tanta fuerza para llegar a la cima, en mi caso la Andrés, cima del sur. entrenamiento, para empezar. Sí, pero aún así nunca te has esforzado tanto. De hecho, el entrenamiento que hicimos en México fue durísimo, pero nada que ver con la exigencia ya de ese trayecto de cuando sales de campo base y vas a la cima, que son 5 días. Cada uno de los tramos das el 100% de ti. Son en promedio unas
9, 10 horas quizá. Entonces, imagínate, ya llegas hecho pedazos y al día siguiente hay que meterle otras 10 horas más o menos, así cada día. Entonces dices, qué bruto, tienes que tener una mente muy poderosa que de alguna forma se sobreponga al cansancio físico del cuerpo. Caminar en hielo, caminar en nieve, completamente diferente, me imagino. Sí, el hielo requiere, digamos, usar más los crampones, Sí. sobre todo en las paredes. ¿Estos son los que ustedes usaron? Sí. Estos mismos. Sí, son nos míos. los enseña Sandy. Sí, Sí. estos son los crampones que usamos, que aquí se ajustan a la bota. Y con estos puedes caminar en hielo duro, son muy filosos. Y ahorita ya están un poco desgastados de la expedición, pues luego los afilas otra vez. Y con estos puedes caminar en hielo duro, duro, que parece piedra, pero con estos sí se agarra y no te caes. Pero si hay hielo duro, tienes que meter más fuerte el golpe con la pierna, entonces te desgasta un poco más y tienes que asegurar que sí haya entrado bien cuando hay hielo. Creo que tú tenías algún problema de las vértebras. Ah, sí, eso fue antes. Sí, pero aquí no no. no fue ningún impedimento, no te causó ningún problema, pudiste subir perfectamente bien. Así ¿A es. qué ritmo ascendían diariamente? Si es que lo puedo saber, si es que puede ser una cosa regular. Sí, me parece que son 23 kilómetros desde campo base hasta la cima y más o menos subes de 4 a 5 kilómetros, pero con un desnivel que se llama, es decir, de donde sales hasta donde llegas ese día, más o menos de 700 u 800 metros. En horas, te digo, promedio, 10 horas. Hay unos, el más corto es del campo 1 al 2, que son como 4 horas quizá. Sí, pero el pues, más largo es el día de cima, que son 12 horas. Entonces, el promedio yo diría que son 10 horas. Pero cada vez se pone más complicado porque hay más frío, ya arriba hay menos 35 grados, puede haber más viento, ya traes el cansancio acumulado del entrenamiento, de la expedición y ya de los tramos previos a los campamentos de altura. Y menos oxígeno. Y menos oxígeno, que eso es el gran Eso tema. me gustaría saber qué efecto tiene la falta de oxígeno. La falta de oxígeno te empieza a descomponer casi el cuerpo poco a poco. Te empiezas a morir muy lentamente, pero a morir. ¿A morir? Sí, de hecho por eso se llama la zona de la muerte. Eso lo arriba de recordé los ahora. 8,000 sí. metros, porque abajo de los 8,000 metros todavía tú te puedes acostumbrar haciendo los ejercicios correctos para poder estar ahí un tiempo, ¿no? Pues como se hace eso, es subes a una altura y luego bajas a tu base y en el base pasa un proceso fisiológico adentro de ti, de la sangre, en donde generas más glóbulos rojos para la siguiente vez poder subir aún más y volver a bajar, generas más glóbulos rojos y subes más. Por eso dura 2 meses la expedición, por estar subiendo y bajando. Y ya cuando llegas a los 8,000 metros, ya no puedes tener los suficientes glóbulos rojos como para poder estar ahí mucho tiempo. De hecho, el récord me parece que son, si no me equivoco, algo así de 2 días y medio arriba de 8,000 metros. No sé, en esas condiciones, ¿en qué se piensa? Claro, estás pensando en salvar tu vida, en salvar los problemas que tienes enfrente, resolver los problemas, pero piensas en algo más. Sí, yo me, digamos, autogestioné para cuando iba subiendo enfocarme en el ascenso y en llegar a la cima. Nada más. Sí, y yo dije, cuando baje voy a disfrutar la montaña, porque ya, digamos, estás en otra, en otro sentimiento, digamos, y con otro espíritu, entonces ya, y así fue, de hecho, yo estaba concentradísimo, porque tu cuerpo a veces te dice, oye, ya hasta aquí llegaste, y tú dices, no. Y lo que hicimos, que fue una técnica que ahí salió, fue, mira, yo no sé si voy a llegar al siguiente campamento, pero hasta esa piedra que está ahí arriba, sí llego. Y llegamos a esta piedra que era lo último que se veía. Y luego hasta ese montículo voy a llegar. Y así, entonces, el gran objetivo de un día lo íbamos partiendo. De parte en parte, Así no es. todo junto, sino Exactamente. fragmentado. Así como que vas dominando tú mismo el reto del día, ¿no? ¿Cómo es el intercambio mientras avanzan o en la altura? Entre ustedes, sí. Sí, pues siempre estamos juntos. Sí, están juntos, pero ¿qué tipo de comunicación? Y pues a veces si mi papá está un poco más cansado, yo me encargo
de tal vez me pasa una cosita de peso y yo me la subo o yo me encargo ese día de tomar fotos. Pero realmente la escalada es silenciosa. Cuando tú estás escalando, no estás platicando con nadie, estás concentrado en lo que estás haciendo y pues ahorrando toda la energía que puedas. Ahí hablar sí cuesta un poco, entonces es silenciosa y solo te comunicas para, oye, hay que descansar, y si alguien tiene que descansar, los dos descansamos juntos, claro, y pues para seguir. Sí, es decir, descansas o platicas en los descansos que son cada 2 o 3 horas, pero en el resto vas concentrado y además por el viento y por la máscara que llevas de oxígeno no puedes hablar, así que cada quien va en su tema mental, ¿no? La alimentación. La alimentación abajo en el campo base basta, hay como 6 menús que van cambiando, pero de todo, ¿no? Ensalada, o sea, verduras, fruta, O sea, carne, normal. tal. Sí, muy bien en campo base. Pero en la medida en que subes campamentos, obviamente se va limitando. Todavía en campo 1 y 2 hay poquito de todo, o sea, nada más una que otra, digamos, sopita de algo caliente de verdura o de pasta. Lo más que se da es carbohidratos, porque es lo que requiere el cuerpo, ¿no? Pero ya lo que son los campos 3 y 4, tú vas en el campo base a una especie de almacén y escoges lo que tú vas a consumir, que básicamente son barritas, cacahuates. Una avena. Una avena, sí. Los sherpas te dicen, oye, yo te voy a preparar una comida caliente en campo 3 y 4. ¿Qué quieres? ¿Pasta, arroz o avena? La seleccionas y eso es lo único que se da caliente. El resto tú lo consumes, pero digo, chocolates y cosas, Cuando al se vacío. habla de deportes como el que ustedes practican, se habla de un riesgo grave, congelamiento de miembros. Así es. Sí, este año, por cierto, fue el año más frío de los últimos. Sí. Ya sabes, el efecto del calentamiento global, que en algunos lugares sube la temperatura y otros baja, ya no se puede predecir. Y sí, hay muchos congelamientos. A mí se me congeló un dedo por 3 errores que hice, porque llevamos unas muy buenas botas. Obviamente la tecnología ha ayudado a que eso suceda cada vez menos, pero cuando haces uno que otro error o te quedas mucho tiempo en la altura, te puedes congelar. En mi caso, cuando llegamos de campo 3 a campo 4, estaba lleno el campo 4 y nos tuvimos que meter a una tienda de 2, 5 personas, 5 alpinistas nos metimos en una tienda de 2. Entonces estábamos así. Para que no extrañes el metro. Sí. Sin movernos prácticamente. Imagínate, 5 con sus tanques de oxígeno, con sus mochilas. Entonces ya nos habíamos acomodado. Y algo que hay que hacer siempre al llegar a un campamento es quitarte los calcetines húmedos y tu underwear y ponerte los secos que traes para que esa humedad no se enfríe rápido y te perjudique. Entonces, ya que estábamos así, hoy no nos cambiamos y ya el hecho de cambiarnos implicaba movernos, la mochila estaba así como almohada. Entonces dije, bueno, espero que no pase nada. Entonces, primer error. Segundo, dejamos abierta la ventana. Déjala abierta para que entre el corte. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Seguimos conversando con Andrés y con Andy y con usted, por supuesto. La señora Juanita, desde Hermosillo, Sonora, dice, la entrevista que le están haciendo a los alpinistas me recuerda a las aventuras que pude vivir con mi padre. Nosotros subíamos las montañas como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Estoy encantada con su conversación porque me hace recordar lo que pasé con mi padre. La admiro mucho, señora Pacheco. No, pues que admiran nuestros invitados, que son maravillosos. Guadalupe Aguado, fui alpinista. Felicito enormemente a los alpinistas mexicanos Andrés Pérez y Andrés Pérez Mayar. ¿De casualidad tienen algún club en donde podamos reunirnos? No, nosotros no pertenecemos a ningún club. Son completamente independientes. Así es. Tarsila Prada, que siempre nos habla, dice muchas felicidades por su excelente programa, señora Pacheco. Felicidades a sus invitados, saludos a Canal 11 y al equipo. Julio Rodríguez Sánchez, muchas felicidades, señora Pacheco, grandes invitados. Ver ondear la bandera
la cumbre del mundo, pues realmente es eso. Debe ser una experiencia única. Queremos que nos las describan, Andy, exactamente cómo fue. Ok, pues les cuento desde Campo 4 Sí. para arriba, que es Sí. el día de cumbre. Para ese momento ya llevas 4 días de subida y este es tu 5.º día. Ya estás muy cansado y acabas de pasar una noche terrible en Campamento 4. Entonces 8,000 metros, A ¿no? 8,000 metros. Entonces ya pues dicen, el Sherpa nos dijo, ya es hora, a las 9 de la noche. Y pues ya nos empezamos a alistar bueno, nos dijo a las 8 y para las 9 empezar a caminar. Y empezamos a salir, cuando empezamos a caminar estaba una nevada, no se veía nada, se veía solo a unos metros adelante. Entonces pues, dijimos, ojalá y se quite, vamos a seguirle. Y empezamos a caminar y al principio es una parte plana y de repente empieza una subidota que ya no para hasta la cumbre. Y esa subidota, sí, allá arriba se siente cañón. Empiezas muy bien, pero conforme vas subiendo, allá arriba por el oxígeno te cansas mucho más rápido. Y la verdad, ya llevábamos unas buenas 7 horas. Sí. Sí, nada más entre paréntesis, cuando empezamos a subir, estaban bajando un muerto. Bueno. Y fue una sensación horrible de decir, oye, yo voy hacia arriba y traen un muerto, 3 sherpas amarrado nada más para que no estuviera allá arriba bajándolo. Y fue así como una tarjeta amarilla, así de cuidado, señores, que esto sí es de veras, ¿no? Sí. Y conforme vas subiendo... Qué escena, ¿no? Sí, conforme vas subiendo también vas gente que ya se va quedando, que los ves tirados en las piedras o que ya van de regreso. Va mucha gente. Sí, va mucha gente. Afortunadamente nosotros, como nos enfermamos, cuando se abrió la primera ventana, o sea, esta época de buen clima, estos días de buen clima, estábamos enfermos, que es donde va toda la gente. Entonces nosotros nos tuvimos que esperar a la segunda y ahí subimos y entonces nos tocó un poco menos de gente, pero sí va mucha gente y se hacen colas. Y entonces estábamos subiendo y como 7 horas después, que todavía es de noche, pues no ves nada más que lo que apunte tu linterna. Yo ya, la verdad, ya estaba exhausto. Y justo llegamos a un lugar que se llama El Balcón, que está a 8,400 metros. Casi a punto de llegar. Bueno, todavía te falta la mitad, pero sí. Y llegamos, me siento, ahí es un lugar común en donde tú cambias tu tanque de oxígeno. Cambiamos tanque de oxígeno y justo empieza el amanecer. Y se empieza a poner ¿Cómo la es el vista. amanecer, Andy? Sale desde India, tú lo ves salir desde las montañas de India, justo atrás de una montaña que se llama Canchenchunga, y de allá para el Everest son un mar de montañas impresionantes y tú siendo el más alto por mucho, y se ve espectacular, se pone todo rosa, el Everest, lo que te falta, se pone de un color rosado, anaranjado, padrísimo, tienes una montaña enorme, colosal, que se llama el Makalu, que también se empieza a ver increíble. Y justo yo quería tomar una foto de ese momento porque pues, está padrísimo. Saco mi teléfono que lo tenía pegado al pecho, lo saco y en lo que lo saqué y le hice así para picar a la cámara, pum, se me apagó, se congeló. Y entonces estábamos como ahí con el amanecer, la parte más fría, yo creo que estábamos a menos 40 grados. Entonces se congeló rapidísimo y pues ni modo, lo tuve que guardar, no hubo foto. Andrés, el ascenso, la última parte del ascenso, cuéntala. Entonces ahí seguimos y llegamos finalmente a 8,750, que es el South Summit, la cima sur. Y cuando llegamos, Andrés llegó un poquito antes que yo y los Sherpas dejan antes tanques de oxígeno clavados con estacas en lugares estratégicos. El último lugar donde hay tanques de oxígeno es justamente la South Summit, la cima sur, para que puedas cambiar tu tanque y sigas hacia la cumbre final, que es nada, son 90 metros. Pero ahí deben ser como kilómetros, ¿no? Deben parecer. Se sienten como... Sí. Se sienten. Realmente, si no hay gente, lo haces en 45 minutos. Si hay gente, ese es el tema. Si hay cola, puedes hacer hasta 1h15, quizá 1h30. Yo hice 1h30. Sí, porque se junta toda la gente y vas a la velocidad del más lento. Solo puedes subir o bajar una persona al mismo tiempo. Entonces llegamos ahí y había un tanque solamente
y Andrés se lo pone. Si quieres, nada más cuenta antes la anécdota, porque casi se nos va este hombre. Platícalo de qué se te fue. Cuando yo llegué a la cima sur, me senté, estaba muy cansado, y al sentarme, como tú traes tu tanque de oxígeno, el regulador está afuera de la mochila, pues me senté y me acosté en él, y normalmente está muy apretado, pero quién sabe qué pasó, que se movió y empezó a escuchar tss, y Ay, se no. salió todo el aire. Lo que Y quedaba. al principio, bueno, lo que me quedaba, ya me queda muy poquito. Y al principio lo escuché, pero ni me di cuenta. Yo en este momento no piensas muy bien, no estás al 100. Y de repente respiro y como que ya no respiro. Es una sensación como si tienes muchísimos mocos, tienes la nariz tapada y tratas de respirar y como que no jala el aire. Así se sentía, como que no jalaba, no jalaba. Y le trato de gritar a mi Sherpa, que se llama Pasang. Le trato de gritar Pasang, Pasang, pero no, como que no me sale la voz, no sé por qué. Y mi Sherpa, South Summit es un piquito y luego hay una bajadita y luego ya está la cumbre normal. Y él estaba justo abajo, entonces no nos veíamos. Y entonces me paro y con todas mis fuerzas grito Pasang y me caigo como desmayado. Me caigo así ya sin energía y empiezo a ver las montañas. Yo ya no me podía mover. Cuando se te va el oxígeno y se te va de sorpresa y te agarra así, mentalmente es muy fuerte, entonces físicamente se hace aún más fuerte. Entonces ya no te puedes mover, empecé a sentir hormigueo en las puntas de los dedos, luego en la boca y luego ya en todo el cuerpo. Y se empezó a oscurecer todo, mi visión, y hacer como un efecto de tunnel vision, que se haciendo como más lejos, más lejos. Y de repente llega mi Sherpa, que sí me escuchó, gracias a Dios, y lo siento que me empieza a cambiar aquí el tanque de oxígeno, siento que me están moviendo, y pienso, tengo que aguantar un minuto más. Pero yo pensé que ya me iba. Antes de que llegara yo dije, ya, aquí me quedé. Y de repente siento que llega y yo tengo que aguantar un minuto más. Y respiro y de repente conecta el tanque y ya, como que reviví. Pero qué momento tan Pero difícil, nada y más. me acuerdo, fueron que 5 minutos, pero me acuerdo como si fueran 6 horas. Así es, entonces cuando yo llego, me dice el Sherpa, ya no hay tanques de oxígeno, ya no hay para ti, y la cuestión es que como el 80% de los alpinistas subió antes, en días previos, entonces un grupo se tuvo que quedar una noche más en Campo 4 porque cambió el clima, entonces no estaba pronosticado que durmieran, pero quedaron un día más ahí. Entonces esos alpinistas más sus Sherpas consumieron 250 tanques que les correspondían a los que íbamos después. Entonces mucha gente le pasó esto, que ya no había tanques para poder estar ahí, ni siquiera en el Campo 4. De hecho, un fotógrafo que iba con nosotros, en el Campo 4 se tuvo que bajar porque sus 3 tanques ya no estaban. Y ahora imagínate, allá arriba, Ay, a 8,750 llego y ya no había un solo tanque para él, ya no había para mí. Entonces me encontré al líder de los Sherpas ahí y le digo, Tashi, consígueme un tanque. No, pues imposible aquí, ¿cómo? Me esperé tantito, con unos 5 minutos buscando o esperando a gente para ver si traían adicional. No había, me tuve que bajar, pero estaba a nada de la cumbre, así. Ay, no. Con la mano prácticamente la tocaba, pero me dijo mi Sherpa, si subes te vas a morir. No hay suficiente oxígeno en tu tanque, te vas a morir, así que hay que bajar, ni modo. Entonces fue muy frustrante, sí me afectó muchos días, porque no fue que no llegara por falta de determinación o por cuestión física, sino por una cuestión ajena a mí. Pero bueno, de eso se aprende, ¿no? Y este es un problema que desde el 2019 yo no sabía, ha sucedido. Bueno, sucedió en 2019 y ahora en este año, por el exceso de gente que a nuestra empresa, digamos, le robaron 50 tanques de oxígeno. Que no es que te los robes y los vendas, sino que los usan para sobrevivir. Pero no avisan que lo usaron, es el problema. Pero eso es terrible, ¿no? Sí, Así es. es terrible. Nos ibas a contar del momento en que suben a la cumbre y del momento en que vemos la bandera. Sería Sí. bonito escuchar. Entonces ahí yo estaba, mi papá se tiene que bajar y yo me sigo. Y yo también tenía pues ese tanque lleno y lo ideal sería tener uno extra por si acaso. Un reserva. Uno reserva, pero pues no lo teníamos. Entonces mi Sherpa le baja al oxígeno
que tiene, tú lo puedes controlar Sí. cuánto te da, y le baja a la mitad de lo que traía. Entonces me costó muchísimo trabajo ese último tramo, pero ya, cuando por fin, finalmente veo la cumbre, solo se ve hasta que ya estás a 5 metros. Y veo la cumbre, no hay nadie más que 2 personas y las banderitas. Y yo ya estaba casi rendido y la veo y dije, tengo que llegar, tengo que llegar. Eso te dio fuerzas para seguir Me adelante. dio las fuerzas para esos últimos 5 metros, que allá 5 metros es todo un Muchísimo. maratón. ¿Cuánto tiempo duraron en la cumbre? Pues, Pues Te ahí, veo. Ya llegaron a la cumbre, vamos a hacer un corte. ok, Y luego bajamos. perfecto. Se nos está acabando el tiempo, pero todavía quedan unos minutitos para que usted llame, entre aquí y haga sus preguntas o sus sugerencias a nuestros invitados. Hay una persona que pregunta algo que, pues sí, es muy interesante. Dice, ¿por qué toman ese riesgo? Porque a los alpinistas nos encanta subir nuevas montañas y así como el jugador de tenis quiere llegar a Wimbledon, quizá es su sueño, o a un jugador de fútbol llegar al Mundial, para el alpinista, en nuestro caso, la mayoría quieren llegar a la montaña más alta del mundo. Ya llegaste a la cumbre del mundo, ¿a dónde vas? ¿Vas al K2? ¿Vas a dónde? No sé. pues de hecho, mi papá y yo estamos planeando ir al K2 el próximo año, Fantástico. junto con Broad Peak, y sería nuestra primera vez en Pakistán y podrá estar increíble. Todavía lo estamos, pues es un riesgo aún mayor, entonces todavía estamos platicándolo, pero es muy Bueno, factible. Ojalá que les vaya muy bien y espero que vengan entonces a contarnos su aventura. No puedo pasar por alto el atavío que nos prestaron, que nos mostraron, para saber cómo iban preparados, cómo iban cubiertos, vestidos. ¿De dónde viene este traje? ¿De qué está hecho? Sí, bueno, primero tenemos unas botas, estas altas, que son de Sí. 8,000, es decir, solo se usan en los Himalayas para montañas de más de 8,000 metros, que tienen 3 capas para evitar, evidentemente, la humedad y el contacto con el frío. Después, este traje maravilloso que también se usa solo para los 8,000, de una sola pieza, pero con muchos zippers para que te puedas ir ventilando en caso que te dé calor. Y tiene muchos compartimientos para guardar lo que quieras según el tramo en el que estés en la montaña. Tres guantes, unos finitos, después otros más gruesos y finalmente los últimos que son como windstoppers, los azules que ahí se ven. Tenemos el casco también, que es muy ligero, pero todo pesa ya como unos... en total subes como 14 o 15 kilos. Es muchísimo. Sí. También los... Y más los crampones, que ya los habíamos platicado al rato, y más tu ropa que va subiendo en tu mochila y todo, sí estás El agua. subiendo unos 15, 16 kilos, que allá arriba pesan como si fueran 100. Y el traje lo compramos en Katmandú, lo mandamos a hacer Creo que desde hay 15 antes. casas que se dedican exclusivamente en el mundo a hacer trajes como este. Así es, son muy pocas compañías y lo mejor es llegar a Katmandú porque ahí ahora sí que te puedes probar los trajes y gente que sí ha subido, que son los que dirigen las tiendas, te dicen, oye, este sí sirve para los 8,000, porque si lo compras, aquí en México ni siquiera venden ese tipo de ropa porque pues, aquí las montañas son de 5,000, ¿no? Entonces, creo que fue una muy Pero buena... no es poca cosa subir el pico de Orizaba, ¿eh? Ya tomándolo un poco en serio. Creo que es un lugar importante para los alpinistas, para la práctica. Sí, Muy sí. buena práctica. Tiene una altura muy buena. Leeros ya Y la es otra vegetación cosa. también creo que cuenta. Sí, y tienes el glaciar para practicar tu escalada en hielo y luego tienes otra ruta más técnica de piedra que está muy buena también. Tomando en cuenta todo, desde el preparativo hasta el día que regresaron, ¿cuánto tiempo les tomó este viaje al Everest? 2 meses. Es muy largo, pero porque hay que aclimatarse y hay que hacer toda la labor. Y que no lo hace, por cierto, hay gente que llega y se echa el trekking de 8 días en helicóptero y lo hace en 20 minutos. No, pero eso... Y está, digamos, evitando este tipo de entrenamiento estando ahí. Y todos esos que evitaron este, digamos, entrenamiento o proceso, no llegaron a la cima, ¿eh? O sea, hay que
pagar el costo para poder acceder a la cima. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para preparar su próxima expedición? Bueno, la temporada siempre es en los Himalayas de abril a mayo. En el caso del Everest. Bueno, sí. Pero en el caso del K2, Y el K2 es en junio y julio. Un poco más en verano y a veces hasta agosto. Entonces sería el próximo año. Sí, o sea, cada montaña tiene como su mes ideal para subir. Ahorita está justamente el mes del Broad Peak y del K2. Y luego viene el de Manaslu. Y así durante todo el año las 14 montañas se suben en meses diferentes. También para que las compañías se pongan de acuerdo y hagan una especie de sinergia y economía de escala y les sea más fácil y barato a todas manejar sus clientes en una sola montaña. pensé, bueno, después de conquistar la cumbre del mundo, a lo mejor se les antoja saber algo de las profundidades del mar. Sí, nosotros buceamos, nos encanta. ¿Sí? Nos encanta, sí. Y ahora sí que es el fenómeno contrario, ¿no? Sí, por eso se los planteo. Sí, pero yo la verdad yo sí soy de las alturas. De hecho, ahorita empecé mis clases de parapente porque hay unos cuates que vimos en el Everest que desde campamento 4, desde Ay, los no. 8,000 metros, se echaron volando. No. Y lo que yo bajé en 2 días, ellos bajaron en 15 minutos. Y en un vuelo que ha de haber sido espectacular. Hay algo que ustedes dijeron también, que han elegido este deporte para unir más sus lazos familiares. ¿Podría haber sido otro deporte o tiene que ser el alpinismo? Lo bueno del montañismo es que como te desprendes de toda la rutina de los celulares, que en la mayoría de casos no hay señal, y estás en la naturaleza, hazte cuenta que estás en un espacio único de mucho mayor convivencia y como que tienes conversaciones a otro nivel. Eres tú mismo ahí. Pues, Andy, la experiencia de subir al Everest, ¿sientes que te ha cambiado? Sin duda. La verdad sí. Fue una experiencia, al igual que increíble y muy, muy padre, también muy fuerte. Eso que les contaba de aceptar Sentir la muerte. mi muerte y luego otras anécdotas que pasaron también muy, muy fuertes. Perdimos a 2 compañeros de nuestro grupo y otras varias cosas. Sin duda te cambian, pero lo que más me ha hecho apreciar es pues, la vida y las cosas tan increíbles que tiene que ofrecer este mundo y que hay que aprovecharlas al máximo. Cuando regresas de un viaje de esta naturaleza y te encuentras el mundo de todos los días, con sus problemas, con su agitación, con su estruendo, con lo que te da o lo que te quita, ¿qué pasa? en mi caso, digo, valió la pena invertir en una experiencia más que en cosas materiales, porque aquí como vivimos en tiempo real, todo es inmediato, hay mucha vida, digamos, o personas enfocadas en lo material, y yo creo que lo que hay que hacer en esta vida es cada vez más invertir en experiencias, que es lo que más te deja y te llevas finalmente al más allá. Y después de un tiempo, como que dices, mountain is calling, como dicen en inglés, ya la montaña nos está llamando otra vez. ¿Ese contacto con la naturaleza te hace concebir de alguna manera la divinidad? Eso, fíjate que me lo han preguntado y realmente yo voy a estudiar ciencia ambiental y yo soy fan de la ciencia y por ello se me hace muy complicado creer en algo superior y divino que no vaya dentro de las leyes de la física. Sin embargo, en esos lugares y en esas experiencias a veces sí te lo cuestionas, pero al final del día me mantengo en mi posición científica. Lo superior no es la naturaleza misma, ese algo superior. Sí, o sea, para mí sí hay un ser superior cuando estás ahí, dices, wow, sin duda un primer motor tuvo que crear esto, y es maravilloso estar ya ahí adentro del Everest, dices, qué gigantescos todos los espacios. Entonces, yo sí lo gocé y para mí sí hay un misticismo muy especial, espiritual, que te hace reflexionar en ese sentido. ¿Cómo ves el mundo desde ahí? Desde ahí ves el mundo y sobre todo te ves a ti mismo y ves lo que realmente importa, ¿no? No importa
el Instagram o lo que la gente opine, lo que importa es estarte conectado contigo mismo y con aquellos gente querida, y pues vivir lo más que puedas y aprovechar tu tiempo, ¿no? Hay algo de lo que no me gusta hablar, pero es necesario, el miedo. Fíjate que yo no tengo miedo en las montañas porque cuando vamos a una, vamos bien preparados, si no, no vamos. Técnica, física y mental y emocionalmente. Exactamente. Entonces, la verdad es que cuando estamos ahí, yo cero miedo, la verdad. Yo sí, la verdad. Como dice mi papá al principio, que va escuchando avalanchas. Y sobre todo me acuerdo una vez de bajada que escuchamos una así cerquitita. Se escuchaba como si nos hubiera caído encima, estaba de noche, entonces no se veía nada. La verdad es a ver si entra un miedo profundo de que te hace dudar si seguir o no seguir. Pero lo que a mí me ayuda es escalar con mi papá. Entonces, como vamos juntos, lo platicamos y así nos vamos apoyando, seguimos adelante. Son más amigos gracias a las montañas. Sin duda, sí, porque le dedicamos tiempo a la montaña, que es tiempo de convivencia, de compartición de experiencias. Entonces, sí nos ha unido muchísimo. Sería muy diferente estar allá arriba que estar en el cine, cada quien viendo la pantalla, sí, a estar conversando y compartiendo esos momentos únicos, ¿no? Y por cierto, en la montaña, yo no digo que se conquistan porque son unas bestias, sino tienes que ir con mucha humildad y respeto para poder acceder a ellas. Simplemente, así ¿no? es. Para la ciencia, ¿qué tan importantes son estas expediciones, estas travesías, estas caminatas? ¿Para la ciencia? Sí. Pues las montañas para el mundo, para el ecosistema son importantísimas. No, pero además te enseña mucho de tu organismo, yo creo, ¿no? Sí. Para estar sano tienes que llevar a tu cuerpo a unos extremos muy increíbles que después para la vida te van a servir. Y además en cada expedición siempre hay gente... Pero no dan información a los investigadores, sí, a los científicos. Hay gente que está experimentando, claro, y probando nuevas, con diferentes aparatos, el rendimiento del cuerpo, cómo se acopla. A eso me refiero. Sí, de hecho, uno de los grandes alpinistas del planeta fue para hacer diferentes ejercicios ahí y lo estaban midiendo para ver qué tanto el cuerpo da en las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya nos vamos? Sí. Hoy tenemos que vernos otra vez, claro, ¿de acuerdo? Sí, Cristina, es un buen pretexto. Órale, que sea perfecto. K2, lo que sea, aquí serán siempre bienvenidos. Muchas gracias y gracias por este motivo de orgullo para México, de verdad, muchas gracias. Un placer, gracias Cristina. Nos tenemos que despedir, pero recuerden una cosa, bueno, desde luego que nos vemos el próximo viernes, aquí mismo en este estudio, para seguir conversando. Hasta entonces y que tengan muy buenas noches.